¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy con el doctor Enrique Mamarela? Fue decano de la emblemática Facultad de Ingeniería Química, antes se llamaba Química y Agrícola. Química Industrial y Agrícola. Exactamente, ¿no? Investigador del CONICET, vicepresidente del Grupo de Montevideo, actualmente rector de la Universidad Nacional del Litoral, y en este rectorado yo creo que la satisfacción personal y también profesional de estar en los 100 años de la universidad, ¿no? Sí, es un orgullo poder ser autoridad en los 100 años de la universidad y también una gran responsabilidad. Bueno, un ratito hablamos con el doctor Enrique Mamarela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. En estos particulares momentos. Sí, momentos difíciles para la economía del país, pero fundamentalmente también tratando de que desde la universidad, desde las instituciones públicas, además ayudemos en este momento a llevar tranquilidad y discusión, acercar herramientas, ver cómo podemos nosotros también de alguna manera colaborar para que el país se estabilice, la economía, y podamos seguir transitando normalmente. Antes que nada, una cuestión personal. ¿Por qué tu vocación por la química? Nació de chico. Yo pedí cambiarme a la Escuela Industrial Superior para ser químico. ¿Sí? Sí, con una idea de tal vez más la química de laboratorio, no tanto de la industria de la química, y eso fue cambiando primero para ser técnico químico, después la ingeniería como profesión para desarrollarme. Y siempre, desde muy chico, digamos, siempre la química me apasionó. Y la Escuela Industrial Superior, Ingeniería Química, nacen simultáneamente. Bueno, la Escuela Industrial Superior es anterior. Es preexistente. Es preexistente, igual que algunas escuelas de Derecho, por ejemplo, que después dieron lugar a la Facultad de Ingeniería Química y a la Facultad de Derecho como las primeras facultades de la reforma universitaria, ¿no? Así es. Y recordando, me imagino con nostalgia, una facultad de Ingeniería Química que tuvo grandes docentes fundadores, Mantovani, Babini, Urondo, el padre de Francisco Pac Urondo, el emblemático Jorge Muyor. José Piazza, Emiliani, nombres que cuando uno habla del desarrollo de algunas disciplinas en nuestro país, están todos ligados. Claro, sí. Y también creo que también con un factor común, digamos, un aporte de la comunidad importante que hicieron. Fuertemente. Creo que esa generación que fue la que creó la Universidad Nacional del Litoral era una generación también no solo muy progresista en sus ideales, sino también de alguna forma muy militante social. Ajá. ¿Y esto lo mamaste en el estudio, siendo estudiantes? Digamos, ¿existía el compromiso de estudiar y a su vez la militancia con la comunidad? Esto siempre, digamos, cuando uno elige una profesión como la ingeniería y demás, siempre está pensando en la aplicación y en el qué transformar, el qué cambiar, ¿no? Cuando las primeras asignaturas y demás te dicen, bueno, lo de las transformaciones físicas, lo de las transformaciones químicas, claramente vos lo ponés en la transformación social. Viene ligado, es la realidad, cambiar tu realidad. Es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Exactamente. ¿Para qué sirve todo esto? Si no, termina siendo un estudio abstracto, teórico y demás, y en realidad, si hay algo que a mí me motivó claramente a ir por la disciplina, yo siempre dije, me gusta la química, tal vez si hubiese habido una ingeniería física, yo hubiese sido ingeniero físico, no ingeniero mecánico, ¿no? Pero ingeniero físico, porque después me terminó apasionando mucho más
los modelos físicos, la lógica de cómo funcionan las cosas, en la cual la química tiene algo especial, es apasionante, pero la física también. ¿Y te imaginabas vivir de eso o no? Sí, bueno, sí, claramente fue una opción también, ¿no? Uno tiene, en otros tiempos tiene la imaginación de un investigador, de un científico dentro de un laboratorio, digamos, casi aislado, pero sin embargo es muy distinto. Y después te iba a preguntar de la Universidad del Futuro, porque me parece que por ahí pasa, ¿no? No, claramente. Son esas opciones, ¿no? Cuando uno va perfilando su plan de carrera y demás, en mi caso particular, el hecho de haber sido técnico me permitió empezar a trabajar mientras hacía la carrera y de haber probado la investigación con el CONICET, o sea, siendo técnico para el CONICET. Entonces, después es más difícil pensar, bueno, qué es lo que quiero para perfilar mi carrera, si una carrera mucho más industrial o una carrera más acercada a los trabajos para la industria, la investigación, hacia la gente. Tuve la oportunidad de decidir y terminé decidiendo que lo mío era más académico. Está bien. Bueno, citamos por ejemplo el ejemplo de Mujol. Mujol, bueno, fue el autor del Código Bromatológico en la provincia de Santa Fe, pionero a nivel del país. Sí. Pionero a nivel del país, fue, bueno, controlaba el fraude de la industria alimenticia, por ejemplo, donde desde los aceites hasta los vinos, digamos, es una aplicación práctica del estudio. Todas las primeras investigaciones de la facultad claramente tienen que ver con eso, ¿no? Cómo poder, digamos, desde la mineralogía, desde la cristalografía de la química, de las reacciones químicas, desde la microbiología, desde la aplicación de la química para el desarrollo industrial o para la farmacia o para el control, tenía que ver con cómo mejorar esa calidad de vida de la gente. Enrique, estamos a 100 años, ¿no? ¿Cómo podrías definir hoy en la actualidad el espíritu reformista de la universidad? Digo, para aquellos que no cumplieron 100 años, sino que son estudiantes hoy en día, ¿no? O son docentes, ¿no? ¿Cómo lo definís? El proceso que termina con la reforma es un proceso de democratización, de pelear por la apertura de los claustros. Una universidad encerrada, una universidad dogmática, en donde el profesor era dueño de la verdad, en donde no se podía opinar, en donde no se podía participar. Claramente la reforma vino a dar por tierra eso. Empezó a ser democracia, pero democracia también no solo en el nivel de las aulas, democracia para que a la universidad pudiera acceder todas las clases sociales. Una universidad abierta, una universidad fuera de esa isla, más allá de los periodos históricos en donde la universidad estuvo más cerrada o más ligada a la sociedad, porque en ningún momento podemos pensar a la universidad por un carril y la sociedad por otra. Entonces, depende de las autoridades, depende de los gobiernos, depende de los procesos sociales también. Esa universidad hoy es autonomía, claramente uno de los principios más importantes para que la universidad pública en nuestro país sea diferenciadora respecto de la realidad de otros, es la autonomía. Esa autonomía que por tanto se peleó, que la volvió a dar Alfonsín, ni bien asumió, que ahora está consagrada en la Ley de Educación Superior, pero que implica que cualquier estudiante, cualquier graduado, personal docente, personal no docente, forman parte del cogobierno y deciden sobre cómo se desarrollan las prácticas propias de la universidad. Una universidad en contexto. No es lo mismo una universidad del interior del país que una universidad del conurbano. No tienen la misma realidad, no tienen el mismo para qué de la gente, no tienen la misma situación de qué es lo que tenemos que transformar. Sin embargo, por misión, todos vamos a formar profesionales de la mejor forma, todos vamos a investigar, todos vamos a tratar de transferir, pero nuestra realidad en contexto es lo más importante y para eso necesitamos la autonomía. Bueno, me hiciste acordar, digamos, esta apertura democrática y de inclusión a, digamos, lo que provocó también la movilidad social, es decir, tan plasmado en el libro Mi hijo el doctor de Florencio Sánchez, es decir, la aspiración de varias generaciones es que su hijo sea profesional,
egresado de la universidad. Sin dudas. Hoy creo que todavía no nos acostumbramos a pensar a alguien con un plan de carrera. Es decir, bueno, ¿quién quiero ser? Y lo importante no es qué tengo que estudiar, sino en quién me tengo que transformar. Y yo hay muchos valores que no estoy dispuesto a cambiar. ¿Cómo trabajamos lo social con la formación técnica, con la formación humanística, y ponemos en contexto el por qué estudiar en la universidad pública? ¿Para qué está la universidad pública? Claro. Una pregunta más política, es decir, teniendo esta tradición de 100 años, ¿no?, de una universidad abierta, con la posibilidad de que todo el mundo estudie, es decir, ¿por qué tenemos un país en decadencia con el 30% de pobres, a veces con la falta de colaboración de los gobiernos hacia las universidades? Es decir, a veces con la poca intervención de las empresas solicitando los servicios de la universidad. ¿Por qué en un país rico, en lo que puede ser una proyección de profesionales en el país, estamos como estamos? Creo que el siglo XX fue un siglo de segmentación, de institucionalización, ¿no? Las empresas son las que van a producir economía, los bancos administrar, los hospicios para tal gente, las cárceles para tal tipo de gente, las universidades para tal. Y no fue una sociedad integral y de crecimiento pensando en los problemas de la gente, sino como que cada uno tenía que resolver sus propios problemas y entre todos no logramos armar un rompecabezas, armamos un amontonamiento de instituciones. Creo que el siglo XXI es un siglo de la diversidad, de la integración, de poder pensar de que si la realidad de la universidad es formar profesionales, pero esos profesionales no pueden ser pensados solo para ir a ocupar los puestos de trabajo que hoy tiene el país, sino pensar profesionales que van a expandir la economía, pensar que van a transformar la realidad. Pero para poder transformar la realidad, para poder pensar, nosotros también tenemos que ver en la política de Estado que permite esa realidad y cómo trabajamos con la sociedad y con el resto de las instituciones para que eso pueda ser viable. Claro. Bueno, además se me ocurre pensar que durante 100 años el país no tuvo una estabilidad institucional, tuvo muchos golpes donde las universidades lo sufrieron. Sin dudas. Sin dudas. Tuvo décadas de liberalismo donde eran despreciadas las universidades, es decir, para un puente o para un trabajo concreto, la orientación era una consultora privada, por ejemplo. Sí. Sin duda, bueno, si uno mira, este es el periodo más largo democrático en nuestra universidad también, una universidad que cumple 100 años, el periodo democrático más largo es este, y si recordás la universidad a los albores de esta nueva recuperación de la democracia, era una universidad mucho más chica de la que hoy tenemos. Esa expansión que para nosotros parece natural, del trabajo, del compromiso diario de los universitarios y demás, solo fue posible por la democracia también. Me gustaría hacer una pausa y hablar de la universidad actual y la del futuro, de la universidad y el mercado laboral que viene. Es decir, me parece que son desafíos interesantes para hablar en los 100 años de la universidad. Enseguida con el rector, el doctor Enrique Mamarela. Bueno, seguimos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral en los 100 años y quedaba pendiente hablar de la universidad actual y la del futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo vincular, digamos, hoy en día la universidad con el mundo laboral, con los presagios que el mundo laboral va a cambiar, con el acceso a la tecnología, ¿no?, con oficios que van a desaparecer, con profesiones que se van a limitar? ¿Qué se piensa de aquí en más? ¿Que tiene que haber un cambio en la universidad? La universidad está en cambio, siempre está en cambio. Sí. Y de hecho que la universidad, las circunstancias más importantes es estar siempre preparada en transformación permanente y pensar que ese futuro hay que construirlo. No podemos quedar a esperar y que nos digan, bueno, este futuro llegó, ahora es diferente. Porque si nosotros
nos comprometemos, formamos parte de la conformación de ese futuro, podemos trabajar, delinearlo y demás, siempre estamos en concordancia con lo que va a pasar. Ajá. Ahora es pensarlo el tema, es decir, digamos, el cambio tecnológico va mucho más rápido que un plan de estudio, ¿no? Sin dudas. Sí. Pero a ver, no, el cambio tecnológico te puede cambiar en un montón de aplicaciones y demás, el desarrollo de una profesión, pero las bases de la profesión no cambiaron. Entonces nos tenemos que adaptar para aplicar esa tecnología en la producción, o en el trabajo, o en el desarrollo. Hoy hay muchas aplicaciones, Internet de las cosas y demás, que te cambian la forma en la cual se realiza una actividad, pero las bases científicas que están atrás, las bases teóricas que están atrás, siguen siendo la misma. Claro. Entonces, hay que ser adaptativos, hay que trabajar en contexto, pero fundamentalmente hay que ayornarse a las realidades sociales, que son las más difíciles y las que son cambiantes. Claro. Ahora bien, la universidad tiene que adaptarse a las salidas laborales que hoy por hoy hay en la Argentina, ¿o no? Que las salidas laborales que hoy Porque en la Argentina... muchos estudiantes ingresan y dicen, bueno, pero yo quiero ser esto para laburar de esto. Es decir, ¿tiene que adaptarse la universidad a eso o no? Es que es toda una adaptación. La universidad se va adaptando, pero también el profesional se tiene que ir adaptando. Vos podés pensar en que, no sé, cualquiera de las áreas, hay áreas en las cuales las tecnologías influyen más y otras tal vez en las tecnologías influyen menos. Pero pensemos a alguien, si querés, de la línea de las profesiones más tradicionales, Sí. ¿no? La abogacía, la medicina, las ciencias económicas. Vos decís, bueno, a ver, yo quiero trabajar en el desarrollo de negocios. Bueno, ¿cuáles son los nuevos negocios? ¿Cuáles son los contratos o las protecciones de las leyes para proteger lo que vos tenés adentro de la cabeza? ¿Vamos a cambiar la legislación? ¿Es necesaria cambiar las bases sociales y la base de nuestras legislaciones? Probablemente no. No va a cambiar la lógica con la cual se imparte justicia, la lógica con la cual se lleva la contabilidad, la lógica con la cual se piensan las bases científicas de la disciplina. Pero sí hay que adaptarse a una nueva realidad. Una nueva realidad es, por ejemplo, la evaluación del capital más fuerte que nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos, que es el conocimiento. Sí. ¿Cuánto vale lo que hacen 4 cerebros pensando en fase? ¿Cuánta plata te dan por eso? ¿A dónde vas a pedir un crédito? Algunos estudiosos de la Universidad del Futuro, e incluso he leído algún dictamen de algún docente de Harvard, dice, bueno, está planteando el día de mañana una universidad sin aulas. Es decir, que el estudiante estudie desde su casa, desde su lugar. ¿Estás de acuerdo con eso o es imprescindible el docente en el aula? Yo creo que el proceso guiado hoy, por lo menos para la realidad de nuestro país, es imprescindible. Porque es lo mismo que yo te diga, Sí. mira, no hace falta que vos veas un programa de televisión o a nadie para informarte. Agarrá las redes y tenés millones de información. Sí, no todas confiables, pero... Exactamente lo mismo va a pasar con toda la educación. Vos tenés todo disponible. Agarrás, ponés en la internet cómo se arma una bomba atómica y vas a encontrar montones de formas. Eso no quiere decir que tengas el conocimiento para hacerlo, pero el peor conocimiento que no vas a tener es el por qué hacerlo y el para qué y en qué circunstancia tenerlo. Entonces, ¿cómo vas a aplicar la ética? ¿Cómo vamos a dar los códigos morales? ¿Cómo vamos a seguir trabajando en la integración social si no lo hacemos participativa y colaborativamente? ¿Hace falta más enseñanza de ética en la facultad? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Es importante, ¿no? Yo creo que sí. Creo que si hay algo que hemos dejado en algún momento en la educación de pensar, son los valores del humanismo, ¿no? Y hoy lo vemos en una sociedad que se preocupa por sus cosas. Hoy saltamos por el valor del dólar, pero en forma individual. No si al país le conviene o al país no le conviene, si hay más pobres o hay menos pobres. Sino es qué me pasa a mí.
Entonces, ese individualismo, ese no pensar en la sociedad, no pensar en qué responsabilidad me toca a mí cada vez que yo tomo una opción, Sí. Nos va a llevar a un abismo peligroso. Bueno, pero también esa concesión ética tiene que ser compartida también con el mundo empresario. Sin dudas. Por decir, vos podés investigar sobre un medicamento, como se ha investigado aquí en la universidad, y después el que dispone es el laboratorio. Sí. O lamentablemente muchos profesionales son tentados para irse afuera, y todo el estudio que recibieron en nuestro país es el valor agregado que el laboratorio le pone al medicamento que vos comprás en la farmacia el día de mañana. Bueno, ahí, pero es un problema ético. Sí. Fíjate que Sí. si la ética te lleva a que vamos a investigar para que una enfermedad se vuelva crónica y se vuelva un negocio, o vamos a investigar para curar. Sí. No, sí, es imprescindible, pero por eso te digo, tiene que haber, digamos, yo no sé si un gran acuerdo nacional, algo que tenga que ver con que los científicos aporten lo suyo, los empresarios lo suyo, porque no puede ser hoy en día que un insumo médico no se fabrique en la Argentina, que un sachet de suero para un enfermo no se fabrique, una aguja descartable. Y con todo el bagaje de conocimiento del mundo universitario que tiene la Argentina. Sin dudas. Por eso creo que no todo es economía, no todo es negocio. A vos te puede ir muy bien individualmente, pero no vas a tener contexto en el cual vivir. Con toda tu fortuna, ultramillonario y demás, vas a vivir en qué contexto de realidad social. Sí. La universidad no solamente hoy está, digamos, anclada en un lugar geográfico, ¿no? Ustedes en la última reunión del CIN no solamente trataron el presupuesto, sino que se preocuparon por el tema medioambiental y los incendios en el Amazonia, que nos afecta a todos. Sin dudas. O sea, hay conexión, digamos, en las universidades del mundo para tratar este problema de forma seria, responsable, no de una cuestión de gobiernos, porque hay gobiernos que dicen, a mí no me interesa este tema. Es que ahí es donde, digamos, las universidades tenemos un doble rol, ¿no? Están las universidades en las cuales están solo los investigadores, y desde la ética de los investigadores, las asociaciones de investigadores que reclaman o solicitan intervención o proponen soluciones. Después estamos las universidades públicas, que además somos públicas, somos responsables, y también somos responsables de participar de las políticas públicas, no de las políticas de gobierno. Y nuestro país estamos acostumbrados a confundir lo público con el gobierno, y ahí es donde empezamos a ver los periodos de gobierno, las decisiones de gobierno pensadas en elecciones cada 2 años y no pensadas en política de desarrollo de nuestros países a largo plazo. Entonces ahí es decir, bueno, nuestra responsabilidad es cuáles son las políticas de educación que pueden hacer que tengamos una generación mejor a esta generación que tenemos. ¿Cuáles son nuestras políticas sociales que deberían orientar las leyes y los planes de trabajo? Tenemos esa obligación también de investigar y trabajar y transferir eso. Claro. Bueno, por último, debe ser una pregunta que ya te hice alguna vez, ¿no? Pero siempre hablas del aporte de la universidad a la comunidad, ¿no? Y la universidad no es gratuita. No. O sea, No arancelada. Claro, se equivocan aquellos que dicen, bueno, pero la universidad es gratuita. No, la universidad la paga el panadero de la esquina, la paga el remisero que está trabajando en la puerta, y la pagamos todo el mundo. Es decir, ¿está en deuda la universidad en estos 100 años de devolverle a la comunidad lo que la comunidad le dio? Yo creo que sí, que la universidad siempre está en deuda. Los universitarios por ahí también adolecemos de esa responsabilidad crítica de pensar que si bien somos públicos, lo público significa que somos de todos y tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos. Esta fue una discusión en este último plenario también, es decir, bueno, a ver, todos tenemos las responsabilidades de ejecutar nuestro presupuesto y de que sea la mejor forma para los argentinos en la cual lo administremos. Una discusión fue, bueno, necesitamos un refuerzo de presupuesto para poder llegar hasta fin de año.
Y ahí la cosa viene así. Ese refuerzo de presupuesto implica o más impuestos, claro, o más argentinos poniendo para la universidad pública. Entonces, si yo reclamo hacia adentro sin tener en cuenta que eso implica el esfuerzo de un montón de argentinos poniendo más plata, y digo, bueno, a mí me gustaría tener mi laboratorio un lujo, que le diéramos beca a todo el mundo, que pudiera venir, cobrar un sueldo por estudiar, que no tuviera que pagar el colectivo, que tuviera alimentación gratis, todo bárbaro. Eso implicaría que la gente, el que va a comprar el litro de leche, pague más plata para que nosotros, a la misma base de impositiva, sí, pudiéramos tener ese otro presupuesto. ¿Qué hacemos nosotros después? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No solo mientras estamos en la universidad, sino también como graduados de la universidad pública, para que después esa plata que se invirtió en mí, que yo tengo ese usufructo de un título que no es mío, sino que es del pueblo argentino, vuelva para el pueblo argentino. Hay que buscar la forma. Sí, hay que trabajarlo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Realmente ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Por este recorrido de los 100 años de la universidad. Y nos quedamos cortos. Sin duda. Bueno, Enrique Mamarela, rector de la universidad a los 100 años.